Me tocó ver al papá de los Vargas, padre de dos ebaneístas desaparecidos y torturados por allá en los años 90, sentado en una banca frente a la alcaldía de su ciudad. Y la gente se acercaba y le decía, mire, señor Vargas, el sol, mire, señor Vargas, eh, va a llover. Él decía, no me muevo de aquí porque yo guardo la esperanza de que un día veré entrar a mis hijos por esa puerta. Así murió de pena moral el señor Vargas. Lo que acabo de relatarles hace parte del libro de registro histórico de memoria de nuestro país, adscrito al Departamento para la Prosperidad y la Paz Social. Para muchos el problema de la violencia en nuestro país viene de los años 50, en esas luchas absurdas de conservadores y liberales. Pero lo cierto es que si miramos más atrás, podemos darnos cuenta que existen registros de lo que sucedió en las caucheras entre 1912 y 1919. Más de 80.000 indígenas fueron masacrados y esclavizados, ya no por la guerrilla, ya no por el paramilitarismo y no por la delincuencia común que hoy en día nosotros estamos viendo, sino por la oligarquía de aquel entonces, por las transnacionales, con la complacencia de nuestro Estado. Y es que nuestro país, y yo diría toda América, ha sufrido injusticia y derramamiento de sangre desde el mismo momento de la conquista. Y hay allí, digamos, un punto neurálgico en todo esto y se llama la avaricia. Ese espíritu que ha traído hambre y miseria en todas las regiones de nuestro país y que, por supuesto, fue la razón por la cual el narcotráfico logró corromper todas nuestras instituciones. Precisamente pensando en este libro de la memoria histórica de nuestro país, quise ir a la memoria de Dios, ¿verdad? Porque indudablemente la manera como hemos querido solucionar las cosas de alguna manera está impactando nuestra sociedad actual. En el libro de Samuel segundo libro de Samuel capítulo 21, dice la palabra de Dios que en Israel dejó de llover durante cerca de 3 años. Usted se imagina lo que eso produjo. Produjo hambre, ¿verdad? Produjo desespero. Y David no lo entendía. Y no lo entendía porque humanamente todo está dispuesto precisamente para la paz y la prosperidad. Aquellas luchas civiles que había en aquel entonces, en donde el Israel del norte estaba en contra de Judá, porque ellos querían que la dinastía de Saúl prosiguiera gobernando, se había acabado. Entonces David no entendía. David era un rey cuyo corazón estaba con Dios y, por supuesto, cuando la Biblia dice que cuando un justo gobierna, el pueblo se alegra. No había una razón para que hubiera tanta escasez en un pueblo tan bendito como el pueblo de Israel. Entonces Dios le contestó a David y le dijo, es por causa de los gabonitas. Los gabonitas no son parte de las tribus de Israel, sino de aquellos pueblos amorreos que se unieron al pueblo de Israel y que hicieron pacto para que a través del servicio el pueblo de Israel le diera un trato merecido. Sin embargo, Saúl, el rey Saúl, en su lucha por el poder y en su celo con David, los había matado. Esa fue la respuesta que Dios le dio a David. Esto nos lleva a nosotros a pensar que no podemos coger y enterrar el pasado. Esto nos lleva a pensar de que nosotros no podemos proseguir ni como nación, ni como seres humanos tratando de forjar una nueva vida cuando hay una mancha, cuando hay una cuenta por saldar.
Esa cuenta por saldar en las Escrituras se llama pecado no redimido. Y lo único que puede limpiar nuestras vidas delante de Dios es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por el puro afecto de la voluntad, porque siendo nosotros malos y pecadores, la Escritura dice que Jesucristo vino y dio su vida por cada uno de nosotros.